mundo yo vivía y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Bien, continuamos con los estudios. Hoy vamos a ver el alcohol y la Biblia, la serie de estudios que hemos estado llevando cada semana. Vamos a ver el alcohol y la Biblia, pero hoy vamos a ver el video 9.4 del capítulo 9, video 4, que es el argumento de 1 Timoteo 5:23, donde dice, bebe un poco de vino, bebe un poco de vino. Y es uno de los, junto con las bodas de Canaán, es uno de los argumentos favoritos para justificar el uso de vino fermentado, la bebida social. Y vamos a ver a qué se refiere. Vamos a analizar un poco más este pasaje y vamos a ver qué encontramos aquí. Si es justificable o a qué se refiere. Bien, así es que vaya ahí en sus Biblias. Déjenme cambiar aquí las diapositivas. Ahí está. Bebe un poco de vino. 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. ¿Qué es el pasaje que vamos a estudiar? Como les decía, es uno de los textos más populares que cuando usted habla con alguien que defiende el uso de vino fermentado como recreacional o bebida social, etcétera, es uno de los primeros que sale junto con el de las bodas de Canaán, que es en Canaán, que es creo el primero o el segundo que generalmente sale. Casi siempre el primero las bodas de Canaán. Y luego en segundo viene 1 Timoteo 5:23. Usa un poco de vino. Vamos a ver qué en cuanto a este pasaje. Para muchas personas, este texto dice o indica que las bebidas alcohólicas no implican un riesgo a la salud. Muchos lo entienden de esa manera, que aquí la Biblia está diciendo que las bebidas con alcohol no implican un riesgo en sí a la salud. Para otros, es una clara recomendación de que debemos o podemos usar moderadamente el vino fermentado. Es una autorización para ellos de que usted puede usar el vino fermentado como forma recreacional o como socialmente hablando. Bebida social. Para otros, aquí hay autorización para beber alcohol. O sea, él lee este pasaje, 1 Timoteo 5:23, y para él no solamente hay autorización para el vino, sino para cualquier tipo de alcohol, bebida alcohólica que él pueda o quiera o desee beber. Entonces hay diferentes posturas en cuanto a este pasaje y cómo la gente busca interpretarlo, cómo la gente busca justificar sus acciones a través de este texto. Miremos algunos detalles del texto y vamos con el primer detalle. Si leemos 1 Timoteo 5:23, dice, ya no bebas agua. En otras versiones dice, ya no bebas solo agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Vemos entonces que la primera frase, ya no bebas solo agua o ya no bebas agua, como dice Reina Valera, indica algo o nos da una referencia interesante de lo que Pablo estaba diciendo aquí. ¿Y qué nos estaba diciendo? Bueno, nos estaba diciendo, estaba implicando que Timoteo, igual que los sacerdotes, igual que los que hacían voto nazareo, se había abstenido de todo tipo de vino fermentados. Solo bebía agua. Entonces podríamos decir que o implica, lo que dice el apóstol Pablo, implica que Timoteo era abstemio. ¿Qué quiere decir? Que no bebía vino de ningún tipo. Se abstenía totalmente de ello. Como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como lo hacían los que daban un voto nazareo, se abstenían totalmente. Y lo vemos en 1 Timoteo 5:22. Entendemos esto porque dice, consérvate puro. Lo cual no estaba dando autorización al apóstol Pablo en el 23 de
embriágate o toma socialmente. No, hay condiciones en el texto que se nos narran, que se nos describen. La primera que quiero tratar es esa frase que dice, ya no bebas solo agua. Nos da a entender que Timoteo era tan celoso de guardar la ley de Dios y de no fallar en la ley de Dios, sino siempre estar sobrio, que no participaba de ninguna cosa que tuviera vino o que lo pudiera hacer errar de las cosas de Dios. Por eso tomaba solamente agua. Pero el apóstol Pablo le dice, bueno, sé que tienes esa condición de que te quieres conservar puro todo el tiempo, 1 Timoteo 5:22, pero tienes enfermedad y tienes una enfermedad, sería bueno que tomaras un poco por causa de esa enfermedad. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hago referencia a que imitaba de cierta manera o implica que imitaba de cierta manera este voto nazareo o lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, si vamos a Levíticos capítulo 10, versículos 9 al 11, dice: Tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Y vemos que ya lo estudiamos en videos anteriores, que este mandamiento de Levítico no era única y exclusivamente para cuando estaban realizando actos de adoración a Dios, sino también cuando estaban fuera de los actos de adoración a Dios, porque los mismos judíos explican que el sacerdote tenía que tener la capacidad todo el tiempo para poder discernir entre lo santo y lo profano, no solamente en el templo, sino también a la hora de dar un consejo, a la hora de ser ejemplo para los demás, etc. Tenía que distinguir entre lo inmundo y lo limpio, y tenía, por medio de esta actitud o de estar siempre en sus 5 sentidos, enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Entonces, los judíos entendían que este pasaje no hacía referencia única y exclusivamente cuando entraban a ministrar en el tabernáculo de reunión, sino también en su vida fuera del tabernáculo de reunión, porque tenían que seguir enseñando a los hijos de Israel qué era lo correcto y lo incorrecto, lo inmundo y lo limpio, lo santo y lo profano, todo el tiempo. Todo el tiempo, esa era su tarea. 1 Pedro 2:9, ya en el Nuevo Testamento dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Usted y yo hoy en día en el Nuevo Testamento somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, de cierta manera, usted y yo somos sacerdotes de Dios, los cuales debemos de estar sobrios todo el tiempo para poder distinguir correctamente todo el tiempo en nuestra vida entre lo santo y lo profano. Yo le pregunto, solamente cuando usted está en la reunión, si usted es testigo de Jehová, nada más cuando está en el salón del reino, usted tiene que hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Si usted se reúne en una congregación, en una iglesia, nada más mientras está en la iglesia, ¿tiene que hacer diferencia entre lo santo y lo profano? No. Esa diferencia tiene que ser todo el tiempo. Todo el tiempo, como hijos de Dios, tenemos que estar haciendo diferencia entre lo justo y lo injusto, lo santo y lo profano, lo correcto y lo incorrecto, para agradar a nuestro Dios todo el tiempo. No solamente cuando nos reunimos en el lugar de oración, sino durante todo el tiempo en nuestra vida. 1 Pedro 5:8, ¿por qué es necesario estar sobrios todo el tiempo? Sed sobrios en tus 5 sentidos todo el tiempo y velad. ¿Qué es velad? Estar despierto todo el tiempo. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted y yo, como ese real sacerdocio delante de Dios, como esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, al igual que los del Antiguo Testamento, tenemos que estar sobrios, velando todo el tiempo. Porque si usted se duerme, si usted se embriaga, no va a estar en sus 5 sentidos y va a ser presa fácil de nuestro adversario, el diablo, y va a terminar devorado por él. Entonces, aquí se nos da la idea, se infiere que Timoteo se alejaba de todo tipo de vino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería mantenerse sobrio todo el tiempo, cumpliendo como cumplían en el Antiguo Testamento los sacerdotes de Dios, sabiendo que ahora bajo el Nuevo Testamento nosotros somos real sacerdocio. Bien, seguimos. Número 2. Le dice el pasaje, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas solo agua, primera frase. Segunda frase, usa solo un poco de vino, sino usa un poco de vino.
¿Qué tipo de vino se refería el apóstol Pablo? Primero tenemos que explicar que cuando las personas van a este pasaje, caen en el mismo error de los pasajes anteriores. Inmediatamente oyen la palabra vino o la leen en la escritura y dicen vino es igual a vino fermentado, alcoholizado. Cuando hemos explicado una y otra vez que la palabra oinos es una palabra genérica, que no hace referencia única y exclusivamente a vino fermentado, sino también a vino no fermentado, a jugo de uva recién exprimido, también se le llamaba vino nuevo, ¿ok? Mosto, sin fermentar. Entonces, oinos es una palabra genérica para vino, la cual puede referirse, obviamente sí, puede referirse a vino fermentado, pero también puede referirse a vino no fermentado. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Bueno, el contexto, la mayoría de las veces nos va a indicar a qué tipo de oinos se refiere, a qué tipo de vino se refiere. ¿Ok? Seguimos. Segundo, en este mismo punto. Si vemos en la escritura que no nos da mucha luz y sabemos que hay dos tipos de vino, uno fermentado y el otro no, ¿verdad? Y los dos se llaman vino, se llaman oinos. Entonces, ¿cómo saber de cuál vino le estaba recomendando el apóstol Pablo a Timoteo? Bueno, sabemos algo más, que Timoteo tenía problemas estomacales. Tenían problemas en su estómago. Bueno, ¿y eso en qué nos ayuda? Bueno, que ese vino que iba a tomar era un tipo de remedio o de medicamento para aliviar las enfermedades del estómago. Eso es lo que dice el texto. Toma un poco de vino por causa de, ¿verdad?, esta enfermedad que tienes. Ahora, la Biblia no nos indica qué tipo de vino es. En el contexto quizás usted diga, el contexto no es muy claro ahí. Bueno, podemos ir a otra vía. Podemos ir a escritos de la época para ver, ¿verdad?, anteriores o de la época, para ver cómo se usaba es el vino. Si hay algún historiador de que nos hable del uso del vino para problemas estomacales. ¿Y qué cree? Encontramos varios. Dice Ateneo, el gramático, que escribió el 280 después de Cristo. Dice, aconseja específicamente usar un tipo de jugo de uva que algunos llaman vino. ¿Ok? Vemos que oinos igual se le llamaba al jugo de uva, que es lo que nos está diciendo aquí. Vino dulce o glucon o gleucos, oinos, ¿verdad? Entonces, oinoen, ahí está, oinos otra vez, vino dulce. Mientras que otros llaman prodromos o protropos, nombres latinos para vino no fermentado o jugo de uva, para trastornos estomacales. Él escribe lo siguiente, note, hablando para los trastornos estomacales, dice, que tome vino dulce, ya sea mezclado con agua o caliente. Especialmente este tipo llamado protropos, o sea, jugo de uva sin fermentar. El dulce glucos liviano, ¿verdad?, el jugo de uva sin fermentar, como bueno para el estómago. Porque el vino dulce, o el vino, otra vez, glucón oinón, ¿verdad?, vino dulce, no hace la cabeza pesada. Entonces aquí tenemos un consejo que suena sorprendentemente similar al del apóstol Pablo. Es más, idéntico. ¿Tienes problemas estomacales? Bueno, toma vino dulce mezclado con agua o caliente, especialmente el llamado protropos, o sea, glucón oinos o vino dulce. Es bueno para el estómago, porque el vino dulce no hace la cabeza pesada. Entonces, se usaba vino sin fermentar, ¿verdad?, el glucón oinon, para dolores del estómago. En la antigüedad era un remedio para dolor de estómago. Vemos que, ¿y por qué se usaba? Porque no ocasionaba otros síntomas. No ocasionaba que doliera la cabeza, que tuvieran resaca. Se les daba un poco, ¿verdad?, mezclado con agua caliente para aliviar los dolores de estómago. Aristóteles, del 384 al 322 antes de Cristo, vimos después de Cristo, ahora estamos viendo testimonios antes de Cristo, recomienda el uso de un jugo de uva dulce llamado gleucos, en griego, como veíamos arriba,
Porque dice, aunque se llama vino, oinos, aunque la gente lo llama vino, oinos, no tiene el efecto del vino y no embriaga como el vino común. Aristóteles, Meteorológica 387. Entonces, vemos que recomendaban el uso de un jugo de uva dulce que se llamaba vino, pero no tenía el efecto embriagante del vino común, ¿no? Del vino fermentado, y se usaba para dolores estomacales. Plinio, del 24 a.C. al 79 después de Cristo aproximadamente, contemporáneo del apóstol Pablo y autor de la célebre Historia Natural, ofrece un consejo similar con respecto al uso médico del vino. Introduce su tema diciendo: se han inventado innumerables tipos de vino artificial, que ahora especificaremos, todos ellos utilizados con fines médicos. Ahí está Plinio, Historia Natural 14-18. Estos vinos descritos por Plinio se llamaban de la siguiente manera. Dice ahí, adinamón, y se preparaban 10 cuartos de galón de mosto blanco y la mitad de esa cantidad de agua se mantenía hirviendo hasta que se evaporaba una cantidad, recuerda que dice caliente, que se daba, considerable de agua. Esta bebida se da a los inválidos, a egris, o para quien se teme que el vino pueda ser perjudicial. Ahora, la traducción de la palabra latina aegrisas, que se tradujo aquí en este escrito como inválidos, da la impresión de que este jugo de uva hervido especial se le dio a personas discapacitadas, lo cual no es cierto. La palabra aegror, como lo muestra cualquier diccionario de latín, simplemente significa enfermo. Esta bebida se da a los enfermos, ¿ya? Es lo que significa la palabra aegris. Dice, la palabra aegror, como lo muestra cualquier diccionario de latín, simplemente significa enfermo. Y puede referirse tanto a una enfermedad física como una angustia mental. Así el texto dice que el jugo de uva hervido se daba a los enfermos en general y no solamente a los discapacitados. Plinio, del 24 al 79, sigue diciendo: los vinos son más beneficiosos, son mejores, más beneficiosos cuando toda su potencia ha sido vencida por el colador. ¿Recuerda cuál era uno de los métodos para evitar la fermentación en el vino? El colar constantemente, varias veces, el jugo de uva. Conclusión. Los testimonios de Aristóteles, Ateneo, Plinio, que acabamos de citar, indican que el vino sin fermentar era conocido y preferido con fines médicos porque no tenían efectos secundarios. Esos efectos del vino secundario de dolor de cabeza, resaca, etc. Querían aliviar el dolor de estómago, no causar otros dolores u otras enfermedades. Entonces vemos que no tenían efectos secundarios, se usaba vino hervido para los dolores estomacales. Entonces tenemos ya una luz, tenemos una idea de que si 300 años antes de Cristo y 280 años después de Cristo, durante todo ese periodo de tiempo en medio, se usaba este remedio de tomar vino hervido para los dolores de estómago, ¿usted cree que cuál sería lo más lógico de pensar? Pues obviamente que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toma un poco de vino, haciendo referencia a ese remedio conocido por la población en el tiempo de tomar vino hervido, jugo de uva no fermentado, para los dolores estomacales. No está hablando de vino fermentado. Seguimos. Tercero. Entonces, primero, ya no beba solo agua, lo cual indica que Timoteo no era un bebedor social, no era alguien que bebía constantemente vino de ningún tipo, bebía solamente agua. Número 2, usa un poco de vino. La cantidad es un poco. ¿Qué tipo de vino era ese? Muy probablemente, y lo más probable era que si el remedio que se usaba en esa época o en ese periodo de tiempo era vino hervido para los dolores de estómago, lo que Pablo debió haber recomendado a Timoteo es: toma vino hervido sin fermentar para tus dolores estomacales. Tercero, un poco de vino por tu estómago y enfermedades. Aquí hay que tomar en cuenta, inclusive si Pablo se estaba refiriendo a vino fermentado, suponiendo, ¿verdad? Aún así,
tiene mucho que ver la intención y la cantidad de lo que Pablo dice. Toma un poco, cantidad, poco de vino. ¿Y con qué intención? La intención no era beber socialmente, la intención no era para que Timoteo se pusiera alegre, la intención no era para convivir, la intención no era para ninguna otra cosa. La intención de esa pequeña cantidad, suponiendo que fuera vino fermentado o alcoholizante, con alcohol, tóxico, aún así era poco y con la finalidad de sanar su enfermedad. En el dado caso que yo no concluyo de esa manera, porque obviamente contradeciría otros pasajes que el apóstol Pablo habla en contra de esto, pero bueno, dejémoslo ahí. Sigamos con esto. Porque Timoteo, ¿por qué Timoteo, que no bebía vino sino agua, tendría que beber un poco de vino? ¿Cuál era la intención para que Timoteo ahora pudiera beber un poco de vino? Por su enfermedad estomacal. Entonces vemos que aquí el vino es un tipo de medicamento, un tipo de remedio a un malestar que tenía Timoteo. Aquí este pasaje no autoriza para que usted beba socialmente, para que usted se divierta con el vino, para que usted pueda beber cualquier tipo de alcohol. No, aquí está hablando si en el caso, y estamos suponiendo que fuera el caso, que es vino fermentado, debería ser poco y con una intención. La intención sería para sanar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, si aquí, dado el caso de que Pablo estuviera autorizando vino fermentado, lo estaría autorizando en poca cantidad y con una intención específica, que es curar una enfermedad estomacal. Los que usan este pasaje para usar vino fermentado socialmente, yo les preguntaría, ¿les duele a ellos el estómago? ¿Están enfermos? ¿Beben ellos un poco, como Pablo dijo, como una forma de remedio para aliviar el dolor estomacal? Yo creo que no. Yo creo que ni les duele el estómago, ni están enfermos del estómago. Y creo que no toman vino del que Pablo recomendó. Toman cerveza, tequila, otro tipo de alcohol. Pero aquí Pablo está hablando de un remedio. Un remedio usado el vino como una forma de medicamento, de tratamiento para una enfermedad. Suponiendo que este fuera el vino fermentado, que sabemos que no lo es, ¿verdad? Es como les he estado diciendo, suponiendo que fuera vino fermentado. Vamos a darles el privilegio de la duda. Entonces la exhortación que da el apóstol Pablo se extiende solo está autorizando el uso del vino como una medicina. No como algo para divertirse, no como algo para estar socialmente aceptado ante las demás personas, no. Se extiende solamente o se permite solamente como una forma de medicina. La única conclusión legítima que puede extraerse de esta exhortación es que es correcto, o sea, dado el caso de que fuera fermentado, sería correcto utilizar una pequeña cantidad de vino con fines médicos, no con fines sociales, no con fines de diversión. Y de vino, no de cerveza, no de alcohol, no de tequila, no de vodka, no de ninguna cosa de esas. De vino. ¿Ok? Con fines médicos. Es lo único que estaría autorizado si es que fuera vino fermentado, que no lo es. Lo sabemos por registros históricos externos a la Biblia. El vino preferido para aliviar los dolores estomacales era el vino hervido sin fermentar. Seguimos. El remedio recomendado por Pablo a Timoteo es vino sin fermentar, de acuerdo a lo que hemos visto. No cerveza, no brandy, no vodka, no tequila, no pulque, no cualquier otra bebida que a usted se le corra, alcoholizante. Y tenemos que preguntar, cuando se usa algo como un remedio o como una medicina, ¿cuántas personas conoce que se volvieron alcohólicos hoy por beber vino fermentado como un remedio médico? ¿Cuántas personas conocen? Creo que serían muy pocas. Igual hay
pastillas que contienen droga y que los médicos nos recomiendan. Por ejemplo, cuando usted tiene una cirugía, una operación y está en mucho dolor, le dan esta droga para aliviar un poco el dolor que está viviendo por aquella herida que le ocasionaron en la operación, para que usted pueda sobrellevar, ¿verdad?, este dolor tan grande que tiene en su herida, que le hicieron en su cuerpo. ¿Cuántas personas conoce que se volvieron adictos a esa droga que les puso el doctor para el dolor, o a esa pastilla que le dio? Realmente yo no conozco ninguno, pero quizás haya uno o dos por ahí. Pero cuando lo entendemos que estamos haciendo o tomando esa sustancia con un fin diferente a diversión o a socializar o a cualquier cosa, es muy difícil que caigamos adictos a esa droga. Nos volvemos adictos cuando utilizamos un fin diferente. Ahora, la siguiente pregunta: ¿necesitamos un vino como medicamento hoy? No. Ya tenemos muchísimas opciones para dolor de estómago. ¿Tiene gastritis? Hay pastillas para dolor de gastritis, acidez, reflujo, dolores estomacales, diarrea, acidez, indigestión. Hay muchas opciones de medicamento para que usted pueda aliviar sus dolores estomacales. No necesita ni siquiera ir al vino porque ya tiene mejores opciones. Ni siquiera para eso sería excusa hoy en día. Tenemos muchísimas opciones de medicamento para cada uno de los malestares sin necesidad de tener que ir al vino. Pero aunque fuera así, solamente se autorizaría un poco, ¿verdad?, con la finalidad de aliviar un mal en el cuerpo. Solamente. No para diversión, no para ponerse alegre, no para ninguna otra intención. Si es que fuera vino alcoholizado, cuando sabemos que no lo es. Ese no era el vino preferentemente que se usaba para aliviar los dolores estomacales. En conclusión, entendiendo correctamente el consejo de Pablo a Timoteo de usar un poco, cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Un poco. Un poco es poquito. No le dijo ni siquiera un vaso, o 2 vasos, o 3 vasos. Si dijo poco, creo que todos entenderíamos que sería menos de un vaso, ¿verdad? Un poco de vino para su dolencia estomacal. Esa sería la intención, la cantidad y la intención. Y brinda una defensa convincente del principio y la práctica de abstinencia de bebidas alcohólicas en la Iglesia Apostólica. Muestra que Pablo favorecía claramente el estilo de vida abstinente de Timoteo, diciéndole: estoy de acuerdo que te mantengas puro, ¿verdad?, santo, bebiendo solo agua, pero tienes enfermedad, usa un poco de vino nada más como remedio de tu estómago. Y sabemos que el remedio para el estómago que se usaba en aquellos tiempos era vino hervido sin fermentar. Así es que este pasaje de 1 Timoteo no, por ningún lado, hasta si usted lo pone como si fuera vino fermentado, solamente le autorizaría el vino, cantidad poca y con la intención de sanar una enfermedad. Lo cual, para dolores estomacales ya tenemos muchísimos medicamentos hoy en día. Quizás mucho y mejor y más efectivos que el beber un poco de vino fermentado. Si es que ese fuera el caso. Pero no es el caso. Está hablando de vino sin fermentar, vino hervido, que era el que se utilizaba preferencialmente para el dolor estomacal desde el 300 a.C. y lo encontramos también en el 200 después de Cristo. Así es que durante toda esa época al menos conocían este remedio, que era vino hervido sin fermentar para dolores estomacales, lo cual Pablo le dice a Timoteo: toma un poco por causa de tus constantes enfermedades. Bien, espero que haya quedado claro este pasaje. Hayamos entendido y aprendido un poco más a la hora de que nos dicen que esto es vino alcoholizante. Pues número 1, la palabra hoy nos es genérica. Número 2, historiadores externos nos dicen que el remedio que se usaba era vino hervido sin fermentar para los dolores estomacales. Número 3, aun si fuera el caso de que sea vino fermentado, si ese fuera el caso, sería muy poco vino, no cerveza, vodka, tequila ni nada de eso. Vino fermentado, vino de uva, ¿verdad?, fermentado. Y sería un poco y con la finalidad de aliviar una dolencia. Nada más. Entonces no hay autorización para bebida social, para beber y divertirse con
alcohol, por donde lo vea, sea fermentado o no, no tiene autorización en ese pasaje para usarlo como diversión el vino. Así es que vemos que no se sostiene esa argumentación y este pasaje habla de vino hervido sin fermentar para aliviar los dolores estomacales que tenía y padecía Timoteo. Bien, gracias por habernos acompañado, gracias por estar en estos estudios, espero que haya sido de utilidad para usted, le haya ayudado un poco a ir entendiendo más de la palabra de Dios y de estos temas que estamos tratando. Por lo pronto me despido y Dios le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor le bendiga y nos vemos en las próximas transmisiones. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna.